Vamos a tratar de ver el capítulo ahora en cuadros más pequeños. Vamos a ver 3 cuadros y vamos a tratar de ir identificando los personajes centrales en cada uno de esos 3 cuadros o esas 3 escenas que integran el capítulo 12. La primera escena va desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Versículo 1 hasta el versículo 6. Si usted vuelve y repasa esos 6 versículos, se va a dar cuenta que allí se está describiendo un pleito que hay entre la mujer, el dragón y el hijo de esa mujer, y se va a dar cuenta también que en esta primera escena el ataque de Satanás en primer lugar no está enfocado en la mujer, sino que el ataque de Satanás va directamente contra al hijo. Dice el versículo 4 y la última parte, y el 5, perdón, el 5. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En esta primera escena, entonces, uno de inmediato percibe que el objetivo de Satanás no se cumple. Intenta perseguir al hijo de la mujer, pero ese hijo es arrebatado para Dios y para su trono. Segunda escena. Esta primera escena ocurre en la tierra. Segunda escena, otra vez, versículo 7, vamos desde el 7 hasta el 12, hay una gran batalla en el cielo, hay 2 grupos que están allí batallando. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, y un tercer grupo que aparece allí es el ellos le han vencido por medio de la palabra de Dios, dice el versículo 11, y del testimonio de ellos. ¿Quiénes son ellos? El versículo 10 había dicho que esos ellos son los hermanos, o sea, la iglesia de Dios aquí en la tierra. Hay una batalla en el cielo entre el dragón y Satanás, pero quienes salen victoriosos y quienes reciben la victoria que el Cordero Cristo obtiene, somos nosotros. Así que una vez más hay una guerra, en este caso en el cielo, pero la iglesia que está en la tierra sale triunfante. Noten que en la primera parte, la guerra que estaba en la tierra, el hijo salió triunfante y asciende al cielo. En este segundo bloque hay una guerra en el cielo y sale triunfante la iglesia que está en la tierra. El tercer bloque va desde el versículo 13 hasta el versículo 17, y nuevamente aparece la mujer, otra vez aparece el dragón, pero ahora se introduce un nuevo personaje. Dice el versículo 17 que el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Esta tercera escena es muy similar a la primera escena. En ambas escenas aparece la mujer, en ambas escenas aparece el dragón, en ambas escenas aparece el desierto, y en ambas escenas hay una descendencia que recibe el ataque de Satanás. En la primer bloque del capítulo 12, del 1 al 6, el ataque de Satanás lo recibió la descendencia literal de la mujer, porque el Hijo Cristo literalmente era la descendencia de esa mujer. Y ahora, en el tiempo del fin, como Cristo está en el cielo, Satanás lanza su ataque contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto sugiere entonces que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, ese remanente, esa descendencia del tiempo del fin, viene entonces a ocupar el lugar que en la primera parte obtuvo el hijo. Fíjese que el capítulo 12 termina de manera abrupta. No describe si Satanás derrotó al resto de la descendencia de ella o el resto de la descendencia de ella derrotó a Satanás.
para uno poder entender el desenlace final de ese capítulo, tendremos que esperar un par de días más cuando continuemos avanzando en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Pero quería que tuvieras rapidísimo el cuadro completo y te dieras cuenta que no es un cuadro tan complejo como uno pudiera suponer. Te lo repito otra vez. El capítulo está dividido en 3 grandes visiones, 3 grandes bloques, 3 grandes estrofas. En la primera, 3 personajes: el dragón, la mujer, pero el dragón ataca al hijo de la mujer, que es arrebatado para Dios y para su trono. En la segunda escena, nuevamente, 3 grandes personajes: Miguel y sus ángeles por un lado, el dragón y sus ángeles por otro lado, pero la victoria la alcanzan los hermanos, la alcanza la iglesia que está en la tierra por causa de la sangre de Cristo y de la palabra de Dios. En el tercer bloque, otra vez, aparece la mujer, aparece el dragón y aparece un grupo especial. El resto de la descendencia de la mujer, los que en el tiempo del fin recibirán el ataque de Satanás, porque de manera especial ellos vienen a ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Vamos entonces a dedicar algún momento ahora para que juntos podamos descifrar los elementos claves de este capítulo. En dos escenas y bajo la expresión nuestros hermanos, aparece representada la mujer. Comienza el capítulo 12 diciendo que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Lo primero que debemos destacar aquí es que la mujer no aparece en la tierra. La mujer aparece en el cielo. Curiosamente, en el libro de Apocalipsis es común el concepto de presentar a la iglesia de Dios no en el ambiente terrenal, sino presentar a la iglesia de Dios en el ámbito celestial. Por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3, las iglesias que aparecen, las 7 iglesias que aparecen en ese capítulo, en el capítulo 1 Juan dice que Cristo andaba caminando en medio de los 7 candeleros que representan a las 7 iglesias. Las iglesias entonces, al aparecer representadas por los candeleros, están en el cielo y Cristo aparece caminando en medio de su iglesia, pero su iglesia está con él en el santuario celestial. Aquí en el capítulo 12 dice el texto que la iglesia apareció en el cielo. Y en los capítulos 13, 14, 16 se va a utilizar la expresión los moradores de la tierra para referirse a los perdidos, y en el capítulo 13 se va a hablar de la iglesia como los que habitan en el tabernáculo de Dios. Con esto el capítulo quiere de inmediato dejar claro en nuestra mente que el lugar de la iglesia no es la tierra. El lugar de la iglesia es el cielo. La iglesia no fue diseñada para pasarse toda una vida de miseria, de dolor, de persecución, de tristeza, de angustia aquí en la tierra. El destino de la iglesia es el cielo. El futuro de la iglesia es el cielo. El presente de la iglesia es el cielo. Por eso Pablo nos recomienda a los que somos miembros de la iglesia en Colosenses capítulo 3, a buscar las cosas de arriba, a entender, como decía Pedro, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra patria no está aquí, nuestra patria está en el cielo. Nosotros como iglesia en esta tierra no tenemos nada que buscar. El lugar de la iglesia está por encima de este mundo. El lugar de la iglesia está en el cielo. Por eso la iglesia aparece ataviada de astros celestiales.
con independencia de lo que nosotros hemos entendido, es que las estrellas representan a los apóstoles, que la luna representa a la palabra de Dios, que el sol representa a Cristo, y todos esos elementos interesantes que nosotros hemos oído cuando interpretamos los símbolos de la mujer de Apocalipsis 12. Pero yo no quiero entrar en ese proceso de interpretación de esos símbolos tan detallado. Yo solo quiero llamar su atención a este fenómeno. Nosotros volvemos a encontrar juntos a estos tres astros, el sol, la luna y las estrellas. Lo encontramos juntos en el contexto de la creación del mundo. Y cuando en la creación se repiten esos tres elementos, miren qué dijo Moisés. Dice así, Génesis capítulo 1, versículo 14, Génesis 1:14. Dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. 15:16. Y sean las lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, el sol, para que señorease en el día, la lumbrera menor, la luna, para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, los tres elementos, sol, luna y estrellas. Pero miren el versículo 17. Las puso Dios en el firmamento para alumbrar sobre la tierra, alumbrar sobre la tierra. Cuando Juan dice que vio a la iglesia en el cielo, y que ve a la iglesia en el cielo ataviada del sol, la luna y las estrellas, lo que Juan está es apuntando a la función de la iglesia, a la razón de la existencia de la iglesia. La iglesia está colocada por encima del mundo porque la iglesia tiene el solemne compromiso de llenar de luz al mundo. La iglesia está allí vestida de esos elementos, independientemente de cualquier otro significado que queramos darle. La iglesia está ahí vestida de esos elementos celestiales porque la función de la iglesia es precisamente la función que Dios asignó a los astros del cuarto día de la creación: dar luz a la tierra. Cuando la iglesia pierde esa visión y la iglesia se convierte en una fuente de confusión, de oscuridad, cuando la iglesia toma su luz, como dijo Jesús en Mateo capítulo 5, y la pone debajo de la mesa, pierde el sentido para su existencia. Vosotros, dijo Jesús en Juan 5, en Mateo 5, sois la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo, y Dios no podía tomar a la iglesia y ponerla debajo de una mesa porque entonces no iba a alumbrar. Por eso la iglesia tiene que estar por encima del mundo, no para que nosotros, los que formamos parte de la iglesia, creamos que somos mejores, que somos más justos, que nuestra condición supera la del mundo. No, no es por eso. Estamos por encima del mundo para que entendamos nuestra responsabilidad de llevar luz al mundo. Y cada vez que la iglesia intenta cumplir con esa función de ser luz para el mundo, por supuesto va a desatar el ataque satánico. Y por eso en el mismo lugar donde apareció la iglesia, en el mismo territorio donde estaba la iglesia, en la misma zona donde Dios puso una iglesia para dar luz al mundo, llegó Satanás para hacer guerra contra la iglesia, para quitar esa luz que debe irradiar la iglesia sobre el mundo, para distraer a la iglesia a otros aspectos y quitar de la iglesia el sentido de la misión, el sentido de la luz, el sentido de responsabilidad que tiene de en todo momento mantener al mundo alumbrado con la predicación de la palabra de Dios. Por eso Satanás lanza un ataque para apagar esa luz, pero nunca podrá. Y en el mismo capítulo 12,
Más adelante, en el versículo 9, se nos va a decir que ese dragón no es más que la serpiente antigua, no es más que Satanás. Así que tenemos a la mujer y tenemos al dragón en esta primera escena. Y viene el hijo que fue arrebatado para Dios y para su trono, una expresión mesiánica del Salmo capítulo 2, y evidentemente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta primera escena, la mujer representa a la iglesia, el dragón representa a Satanás y el hijo representa a Jesús. Y repito lo que te dije al principio, el hijo salió victorioso porque fue arrebatado para Dios y para su trono. Luego viene un paréntesis, pero un paréntesis que en realidad sigue, desde mi perspectiva, la misma secuencia temporal del capítulo 12. El hijo es arrebatado para Dios y para su trono, es arrebatado en el cielo, y entonces viene y se celebra esa batalla en el cielo. Entre los intérpretes adventistas usted va a encontrar algunos que les van a decir que esa batalla ocurrió mucho antes de la cruz, y va a encontrar intérpretes adventistas, como es mi caso, que creemos que la batalla ocurre después de la cruz. No es necesario ponernos a pelear si es una cosa o si es la otra. Lo importante es que no importa en el momento en el que la batalla fuera llevada a cabo, en esa batalla Cristo salió vencedor y esa victoria ahora se le atribuye al pueblo de Dios. Pero es interesante que cuando se habla de esa victoria, viene a través de un himno, y me gustó la forma en la que el pastor Dorian lo leyó, le cambió la entonación. Dice el himno: ahora ha venido la salvación. Ahora, ese ahora no ocurre en la primera batalla cuando Satanás fue expulsado del cielo tras su pecado. No. Ese ahora está hablando del momento cuando la salvación se convierte en una realidad para nosotros. Y la salvación se convirtió en una realidad precisamente tras la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, por lo que Cristo consiguió en la cruz, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y miren la clave, versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos le han vencido por medio de la sangre. Está hablando entonces de una victoria que se obtiene por la sangre del Cordero. Evidentemente entonces es una victoria que se obtiene tras la muerte de Cristo en la cruz. Pero aquí viene el concepto de victoria. En el segundo bloque, otra vez, el dragón lanza un ataque, en el tercer bloque, lanza un ataque contra la mujer, la mandó al desierto, la persiguió, pero al final persiguió al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Entonces, aquí claramente se identifica a ese remanente, a esa descendencia final, como ese grupo especial que tendrá la responsabilidad no solo de ser el representante de Cristo en el tiempo del fin, sino de testificar eso por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. En el capítulo 14, versículo 12, se define a ese grupo remanente, a la iglesia del tiempo del fin, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que no hay mucha gente, ni muchos símbolos. Está la iglesia, está Satanás, está Cristo bajo la figura del Hijo, bajo la figura de Miguel, y está la iglesia remanente de Dios. Pero yo quiero llamar tu atención a dos elementos que yo creo que son sumamente relevantes y que tienen mucho que ver con nosotros en la actualidad. Y es al concepto de que en dos ocasiones, cuando el dragón lanzó su ataque hacia la mujer, se habla de la experiencia de la mujer en el desierto. Versículo 6. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparada por Dios para allí ser sustentada por Dios por 1260 días. Versículo 14.
pero se le dieron alas a la mujer como de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Noten bien, en las dos ocasiones cuando Satanás ataca ahora a la mujer, porque no está el remanente en la primera escena, ya se fue Cristo, el remanente de la tercera escena no ha llegado, entonces ahora dice Satanás, bueno, me toca atacar a la mujer. Cuando él ataca a la mujer, en las dos veces se dice que la mujer huyó al desierto. En los dos textos se dice que la mujer fue al desierto para ser sustentada por Dios, y en los dos textos se menciona que el periodo en el que la mujer estaría limitada al desierto es de 1260 días o tiempo y la mitad de un tiempo. En el último estudio que ustedes tuvieron con el pastor Dorian habló sobre los 42 meses y les mencionó a ustedes que los adventistas creemos que esos 42 meses, 3 tiempos y medio, 1260 años comenzaron en el 538 y finalizaron en 1798. Pero cuando se estudia Apocalipsis 13 se darán más detalles sobre el proceso de inicio y finalización de ese periodo profético. Yo quiero que nos concentremos aquí. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué el desierto? Porque el texto dice también en ambos pasajes que el desierto, en el versículo 6 dice, es el lugar preparado por Dios, y en el versículo 14 dice que la mujer huyó a su lugar, es decir, el lugar de la mujer es el desierto. El desierto entonces no es un accidente en la historia de la mujer. El desierto es el lugar que Dios le preparó a la mujer. El desierto es su lugar. Yo sé que nosotros hemos entendido la expresión desierto allí por descalificación. Nosotros decimos, bueno, si Apocalipsis 17:15 dice que las muchas aguas simbolizan pueblos, naciones y lenguas, entonces lo contrario al agua, ¿qué es? Lo contrario al agua es el desierto. Y lo contrario a mucha gente es un lugar de poca población. Y entonces nosotros decimos que cuando la mujer huye al desierto, lo que Dios está haciendo está llevando a la mujer a un lugar donde hay poco territorio. Yo no quiero que usted ignore esa interpretación. Quédese con ella, enséñela, predíquela. Yo solo quiero abrir un poco más esa interpretación. No necesariamente un símbolo en el Apocalipsis se agota con un significado. Así que digamos que es cierto que usted puede tomar esa interpretación por descalificación, pero yo quiero que veamos el desierto desde otra perspectiva. Y no por la simple no por descartar. Aquí hay mucha agua y mucha gente, desierto entonces tiene que ser poca gente. No. Vamos a ver otro ángulo del desierto. Como aquí se está usando la imagen del Éxodo, específicamente en el versículo 14 se dice que Dios tomó a la mujer con alas de gran águila y la llevó al desierto, una imagen de Éxodo capítulo 19, sería bueno entonces que nosotros echemos un vistazo a cómo Moisés concibió la presencia de Israel en el desierto, porque eso nos puede ayudar a nosotros. ¿Por qué Dios está trayendo a la mujer precisamente al desierto en Apocalipsis 12? Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. Vamos a leer varios pasajes de Deuteronomio. Comencemos con el capítulo 2. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7. Porque Jehová tu Dios te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, y durante estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo sin que nada te haya fallado. Noten, la experiencia de Israel en el desierto
Es una experiencia donde Dios demuestra su capacidad para sustentar a su pueblo. Dice el texto, en estos 40 años Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Es clave eso, porque en Apocalipsis 12, 2 veces se nos dice, la mujer fue al desierto, no a pasar hambre, no a pasar sed, no a pasar trabajo. La mujer fue al desierto para allí recibir el sustento de Dios. Y eso es lo que Deuteronomio está diciendo. Bueno, durante 40 años, Dios estuvo con su pueblo, ¿dónde? En el desierto. Y durante esos 40 años a su pueblo no le faltó nada. Vamos al capítulo 29. Capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 5. Yo os he conducido, como en el capítulo 12 de Apocalipsis dice que él tomó a la mujer con alas de águila y la llevó al desierto. Yo os he conducido 40 años en el desierto, sin que vuestros vestidos hayan envejecido sobre vosotros, ni el calzado haya envejecido sobre vuestro pie. Aquí aparece Dios dando sustento, dando vestido, dando calzado. No ha dejado a su pueblo solo. Deuteronomio ahora, capítulo 32, versículo 10. Lo halló en tierra de desierto, en yerno de horrible soledad. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Versículo 12. Jehová solo lo guió. El desierto entonces es una experiencia donde la iglesia recibe sustento de Dios, donde la iglesia recibe protección de Dios, donde la iglesia recibe dirección y orientación de parte de Dios. El desierto entonces, vamos a Oseas para que tomemos otro cuadro de el desierto, Oseas 2:14, pero voy a seducirla, la llevaré al desierto para hablarle al corazón. El desierto aquí entonces es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Fue el lugar donde Dios se encontró con Moisés. Fue el lugar donde Dios se encontró con Elías. Fue el lugar donde Dios se encontró con Juan el Bautista en los lugares desiertos, dicen los evangelios. Fue el lugar donde Dios se encontró con Pablo. Pablo dice que fue llevado al desierto en Arabia. El desierto entonces es el lugar donde Dios y su pueblo se encuentran. Se encuentran para que el pueblo escuche la voz de Dios, para que el pueblo sea seducido por el amor de Dios, para que el pueblo sienta la protección de Dios, para que el pueblo vea que Dios lo sustenta, que Dios lo cuida, que Dios está allí. El desierto es el lugar donde la presencia de Dios viene a cubrir y a proteger a su pueblo. Si el desierto es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo, donde Dios le habla a su pueblo, donde Dios sustenta a su pueblo, entonces el desierto no es fruto de la casualidad. El desierto no es fruto de la persecución. El desierto no es el lugar donde yo salgo corriendo para esconderme del enemigo. El desierto es el lugar donde yo me encuentro con Dios. Y quiero aquí sacar una partecita devocional. Yo no sé cuál sería tu desierto. ¿Cuál sería ese desafío por el que tú estás atravesando? No de 40 años como el que tuvo la iglesia en el tiempo del Éxodo. No de 1260 años como tuvo la iglesia durante el período medieval. Ese desierto que te está atacando por semana, que te está atacando por meses, por años. Esa situación que te ahoga el alma, que te quita la sed, que te hace creer que vas a perecer. En este momento tú estás en esa circunstancia
influencia, estás en ese desierto, no porque eso es casualidad, estás ahí porque Dios te trajo a esto y te trajo para que tú sientas su protección, te trajo para que tú veas su mano poderosa sosteniéndote, te trajo porque era la manera que Él tenía de que tú abrieras tus oídos, tu entendimiento para que lo escuchara. En el desierto no hay música, en el desierto no hay gente, en el desierto no hay bulla, no hay desorden, solo estás tú, solo está Dios. Es el lugar propicio para que tu mente y tu corazón se abran a la influencia del Espíritu Santo. No veas entonces eso como un castigo. No lo veas como una prueba que Dios quiere hacer para destruirte. No, es la circunstancia que Dios ha preparado para tener una cita contigo. En lugar entonces de lamentarte por tu desierto, mira el desierto como tu mayor bendición, como el lugar donde tú y Dios se encuentran en un abrazo de amor. Pero el libro de Deuteronomio nos da otra idea del desierto. Volvamos, seguimos en Deuteronomio, ahora vamos al capítulo 8. Deuteronomio 8, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Pastor, pero los otros textos eran más bonitos. Los otros textos dicen que Dios me trajo al desierto para encontrarse conmigo, que Dios me trajo al desierto para hablarme al corazón, que Dios me trajo al desierto para protegerme, que Dios me trajo al desierto para sustentarme. Pero ahora viene Moisés y dice que Dios me trajo al desierto para afligirme, para probarme, para saber lo que hay en mi corazón. Versículo 14 del mismo Deuteronomio 8. Para que no se ensoberbezca tu corazón y te olvide que Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de ¿qué? ¿Lleno de qué? De serpientes venenosas y de escorpiones, que era una tierra de sed y sin agua, y de allí te sacó agua de la roca. Versículo 16, te sustentó con maná en el desierto que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postra hacerte bien. Ay, otra vez, pastor, Dios me trajo al desierto para afligirme y para probarme. Bueno, recuérdate que en el tiempo de Moisés, la revelación no era completa. Y muchas de las cosas que hacía Satanás en el Antiguo Testamento, como la revelación no había completa, porque el que vino y reveló quién realmente es Satanás era Cristo, la gente creía que todas esas cosas malas venían porque era Dios el que se las hacía. Pero la clave de Apocalipsis 12 precisamente es decirnos, miren, los israelitas no comprendieron bien el asunto, porque los israelitas creyeron que cuando ellos eran afligidos y probados en el desierto, era Dios el que lo estaba haciendo, pero no. Ellos ignoraban que estaban pasando por un camino, dice el versículo 14-15, lleno de como de serpientes venenosas, de escorpiones. Y Juan ahora va a decirnos, esas serpientes, esos animales venenosos que querían matar al pueblo de Dios en la antigüedad, eran agentes diabólicos de Satanás. Y ahora en Apocalipsis 12 se nos advierte, ten cuidado, no es Dios el que te persigue, no es Dios el que te maltrata, no es Dios el que anda con un aguijón tratando de destruir tu vida. Quien quiere destruirte es Satanás, pero Dios te ha traído al desierto precisamente para evitar que Satanás te destruya. Estás allí porque Dios quiere protegerte. Si Dios no te hubiera puesto en esta situación, el enemigo te habría roto la cabeza. Es Satanás el que quiere destruirte, no es Dios. No le atribuyas a Dios entonces las cosas malas que Satanás está haciendo en tu vida. Trata de, en medio de toda esa situación,
tener un encuentro con Dios. Por otro lado, el desierto fue el lugar donde llegó la iglesia, pero donde solo sale el remanente. Repito, al desierto llegamos todos, pero del desierto solo sale el remanente. Y eso lo vemos en la experiencia del antiguo Israel. Vinieron todos al desierto cuando salieron de Egipto, pero Hebreos 4 dice que no todos entraron. Solo entró un grupo. La mayoría quedó varada en el camino. Así que entró un grupo enorme, pero solo salió un remanente de ese grupo que entró al desierto. El remanente que tuvo fe, el remanente que creyó en Dios, el remanente que guardó los mandamientos, el remanente que se mantuvo fiel. Esos pudieron heredar la tierra prometida. Así que la iglesia viene al desierto para que en el desierto Dios prepare a su pueblo para que de allí salga el remanente. Y es interesante que después de la experiencia del desierto, en Apocalipsis 12, es precisamente cuando el remanente entra en escena en la historia de este mundo. Por lo tanto, el periodo en el que el remanente tendría que aparecer en el escenario histórico del mundo tendría que ser después de que concluyera la experiencia de la iglesia en el desierto. Si la iglesia del desierto termina en 1798, entonces el remanente que saldría de ese desierto para tener posesión de la tierra prometida ahora tendría que ser un remanente que surge precisamente después de 1798. Hubo muchas iglesias buenas, iglesias que cumplieron un trabajo especial para Dios, iglesias que dieron la vida por el avance de la causa de Cristo. Pero toda iglesia que haya surgido en el escenario profético antes de 1798 pertenece al período de la mujer. El remanente de Dios, ese resto especial al que Satanás atacaría, surgiría después de 1798. Pero hay otro elemento del desierto, y es que en el desierto salen los peores enemigos del pueblo de Dios en Apocalipsis. En Apocalipsis 17, a Juan se fue llevado al desierto, y cuando él fue llevado al desierto, vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Y cuando estudiemos Apocalipsis 17, ahí se hablará más de eso. Pero en el desierto estaba la mujer, pero la mujer que representa la iglesia falsa. En el desierto estaba la bestia que sustenta a esa mujer. Estaba Satanás. ¿Sabe lo que Apocalipsis 12 nos está insinuando? Que independientemente de que nosotros creamos que el desierto son los Alpes suizos y que las montañas despobladas y aquello, lo cierto es que en Apocalipsis el desierto es el lugar donde están los impíos, es el lugar donde está la iglesia falsa, es el lugar donde está Satanás. Y lo que yo veo aquí es que Dios le dice a la iglesia, tu lugar es el desierto. Pero Señor, ahí está Babilonia y está el diablo. Sí, ahora ya tienes que ir. Pero ¿y cómo me voy a meter yo ahí, Señor? Ahí es que tienes que meterte. No, yo para allá no voy. Entonces, ¿para qué existe como iglesia? Ese es tu lugar. Ese es tu lugar. Juan el Bautista, ¿dónde era que predicaba? ¿En el desierto? ¿Pero cómo que predica en el desierto? Si en el desierto no hay gente. Oh, es que en la concepción bíblica, el desierto es el territorio que pertenece ¿a quién? Al enemigo. ¿Recuerdan en Levítico 16? ¿A dónde mandaban al macho cabrío para sacer? ¿A dónde era que lo mandaban? Al desierto. O sea, el desierto era el lugar donde estaba Sacer. Todo el que se metía en líos con Dios, lo que hacían era que lo sacaban y lo expulsaban del campamento. Y cuando lo sacaban del campamento, ¿dónde era que callaba? ¿Dónde era que quedaba? En el desierto. Ahí donde está Sacer. Es el territorio controlado por Satanás.
Es el territorio controlado por la mentira, es el territorio controlado por el engaño, es el territorio controlado por la inmundicia, es el territorio controlado por la falsedad, es el territorio controlado por los enemigos de Dios. Pero ahora Dios dice, el lugar de la iglesia es el desierto, porque la iglesia ahora tiene que salir a conquistar ese territorio. La iglesia no puede dejarle el territorio a Babilonia, no puede dejarle el desierto a Satanás. La iglesia tiene que meterse al desierto, sacar a los hombres y mujeres que están allí viviendo sin Dios, viviendo sin esperanza, y traerlo al pueblo remanente de Dios. Ahí veo entonces también otra vez la función misionera de la mujer. La mujer está en el cielo para alumbrar a la tierra, pero la mujer Dios la ha llevado al desierto para que se convierta en el instrumento mediante el cual Dios destruirá en esta tierra el imperio de Satanás, lo que viven para Satanás. Y por eso el remanente que entre allí a predicar alzará muy pronto su voz diciendo a los que están en ese desierto: salid de allí, pueblo mío. Tenemos que sacar a esa gente. Lo que Apocalipsis 12 nos está diciendo es que Dios manda a la iglesia al desierto para conquistar el territorio de Satanás. Satanás cree que la iglesia está huyendo, pero lo que Satanás no se da cuenta es que esa persecución lo que está haciendo es que la iglesia se meta en su territorio y continúe predicando. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 7? Cuando apedrean a Esteban, y en el capítulo 8 se desata esa gran persecución. Cuando vino la persecución que tuvo que hacer la iglesia, dice Hechos 8 que la iglesia fue esparcida. Y cuando fue esparcida, ¿qué pasó? Dice Pablo, dice el Hechos, que el evangelio iba siendo predicado. Entonces, lo que Satanás creyó que era una persecución contra la iglesia, en realidad era el plan de Dios para que la iglesia se moviera, para que la iglesia avanzara, para que la iglesia continuara conquistando el desierto de Satanás y llevando el agua de vida a miles de personas que estaban sedientas. Y eso será tarea de la misión de la iglesia remanente. Cuando estudiemos el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, veremos precisamente esa tarea que la iglesia tiene que realizar en el tiempo del fin. Finalmente, necesito decirte una palabra en torno a la figura de Miguel. Cada vez que Miguel aparece en la Biblia, aparece peleando. Y es interesante. Aquí en el capítulo 12 aparece peleando contra el dragón. Derrotó al dragón. En Judas 1:9 aparece peleando contra Satanás otra vez por el cuerpo de Moisés y lo derrotó. Vemos en Mateo 17 que Moisés apareció allí junto con Elías y tuvo una entrevista con Cristo. Lo resucitó. Y la tercera vez que aparece Miguel en la Biblia es en Daniel 10 y en Daniel 12. Y en Daniel 10 aparece peleando contra el príncipe de Persia y lo derrota. Es interesante entonces que en las 3 veces que aparece la figura de de Miguel, en los 3 aparece peleando contra Satanás. En los 3 obtiene la victoria, pero yo quisiera plantear la posibilidad de un cuarto elemento en esos 3 relatos. Y es la presencia de un remanente. La presencia de un remanente. En el capítulo 12 aparece allí el remanente. Pero en Judas 1:9, Dios no está peleando por el cuerpo de todos los redimidos. No son todos los redimidos. Dios está peleando por el cuerpo de uno. Es un resto de la gran multitud que serán resucitados cuando precisamente el arcángel Miguel toque la trompeta. Moisés es una muestra, es un retazo, es un remanente de esa gran resurrección que habrá en el tiempo del fin, cuando Miguel toque la trompeta. Así que cuando Miguel decide pelear con Moisés por el cuerpo de Moisés, es Dios precisamente peleando por un remanente pequeño para que el resto tenga esperanza.
Pero en Daniel 10, cuando aparece peleando contra el príncipe de Persia, está también precisamente peleando para que el remanente del pueblo de Dios que estaba en Babilonia saliera de Babilonia, concluyera las desolaciones de las que habló el profeta Jeremías y retornara del exilio. Así que en esos tres pasajes donde Miguel aparece peleando, está el concepto de un pleito no por un grupo generalizado, por un grupo específico. En Daniel 10, por el remanente que estaba en Babilonia. En Judas 1:9, por el cuerpo de Moisés. En Apocalipsis 12, aparece el remanente. Y la próxima vez que aparece Miguel en la Biblia, en Daniel 12, que es parte de la visión del capítulo 10, dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será un tiempo de angustia. Noten, Miguel se levanta para estar de parte del pueblo de Dios, pero es el pueblo de Dios que pasará por el tiempo de angustia. Cuando ustedes estudiaron Apocalipsis 7, se dieron cuenta que la última generación de creyentes, cuando Juan la ve y pregunta, ¿y estos que están vestidos de ropa blanca quiénes son? A Juan se le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Miguel aparece peleando por el pueblo de Dios en el contexto de la gran tribulación. El Miguel entonces que liberó a Israel del cautiverio babilónico, el Miguel que resucitó a Moisés, el Miguel que derrotó a Satanás en el cielo, es el Miguel que se levantará para estar con el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Es el Miguel que estará junto con la iglesia remanente en el momento más adverso de la historia del pueblo. Es el Miguel que se levantará para darnos a nosotros la victoria, de manera que, aunque eso lo veremos más adelante, la presencia de Miguel dice que el remanente saldrá victorioso. La presencia de Miguel dice que esa guerra que Satanás hace contra el pueblo de Dios en el tiempo del fin será una guerra en la que Satanás perderá su tiempo, porque el pueblo remanente saldrá victorioso. Tendrá angustia, pero saldrá victorioso. Tendrá tribulación, pero saldrá victorioso. Será perseguido, pero saldrá victorioso. Muchos seremos muertos, pero saldremos victoriosos. Y la victoria está garantizada porque Miguel, una vez más, se levantará para pelear por su pueblo. Y hermanos, esa experiencia del futuro es una experiencia que el remanente, que tú, yo, podemos disfrutar hoy. Hoy, Miguel, Cristo, nuestro buen Dios, se levanta y sale a pelear tus batallas. Sale a defenderte, sale a decirte, no te preocupes, tu victoria está garantizada. Que Dios les bendiga.